Hola patriota, hoy vamos a aprender de cómo reconocer la forma estándar de una ecuación lineal. Veamos el objetivo. Seremos capaces de graficar ecuaciones lineares en forma estándar, primero encontrando x-intercepts y los y-intercepts. Veamos definiciones de linear equation. Una ecuación lineal es una ecuación la cual el gráfico es una línea. Vean que de la palabra linear sale la palabra línea. ¿Okay? Algo para que recordemos que una ecuación lineal es el gráfico de una línea. La forma estándar de una ecuación lineal es esta forma que se ve aquí. AX más BY es igual a C, donde A, B y C son números reales, y la A y la B no pueden ser al mismo tiempo cero. Una de ellas puede ser cero, pero no las dos. Vemos claramente que esta forma estándar tiene la x y la y de un lado de la ecuación y la constante del otro lado de la ecuación. Una constante, recordemos que puede ser un decimal, una fracción, puede ser un número negativo, con tal de que sea un número sin letra, ¿ok? Cualquier número puede ser una constante, un medio, negativo 3/4, negativo 5, 10, etc. Podemos graficar una ecuación lineal en forma estándar encontrando su x-intercept y el y-intercept. Recordemos que el x-intercept es lo mismo que cero. Es donde el gráfico cruza o toca a la x o al eje de x o a la línea horizontal de x. Vemos en un dibujo para representar el x-intercept que una línea que atraviese al eje x va a tener un punto y ese punto será llamado el x-intercept, en donde x es un número y la y representa 0. Quiere decir que para poder recordar esto mejor vamos a poner que y es igual a 0 para encontrar el x-intercept. Al y-intercept, que es donde el gráfico cruza o toca al eje y, que es la línea vertical del plano de coordenadas, ¿verdad? Si lo demostramos con un dibujito, podemos ver que cuando la línea atraviesa la línea Y, entonces ese es el y-intercept. Siempre va a empezar con el 0, el par de coordenadas, porque 0 es la x. Y si nosotros cambiamos a x por 0, siempre vamos a encontrar el y-intercept. Veamos el primer ejemplo, que es graficar este tipo de ecuación, que es una ecuación lineal, en un gráfico o en un plano de coordenadas. Recordemos que esto es una ecuación lineal, nos va a dar una línea. ¿Ok? Entonces vemos que está escrito ordenadamente en la forma estándar. Primero está la x, después la y después el número 10, que es la constante. Vamos a buscar el x-intercept, recordando que la y debe ser 0 y que podemos sustituirla en la ecuación para encontrar quién es x. Sabemos que 2 por 0, en este caso sustituyendo a y por 0, vemos que todo eso se va a volver 0. Volvemos a poner la ecuación 5x más 0 es igual a 10. Seguimos dejando lo más posible a la x sola para descubrir quién es. En este caso 5x es igual a 10. Vemos más claramente que la x va quedando sola y lo único que debemos hacer es dividir 5x por 5 para cancelar. Lo hacemos en los dos lados y x finalmente queda que es 2. Entonces vamos a escribir ahora el par de coordenadas o el par de ordenadas. X es 2 cuando y es 0. 2,0. Ese va a ser nuestro primer punto para graficarlo. Vamos a encontrar ahora el y-intercept. Para encontrar el y-intercept, recordemos que x debe ser igual a 0. Vamos a sustituirla en la ecuación, ¿verdad? Y sabemos que 5 por 0 nos va a dar 0. Entonces podemos poner ya abajo 0 más 2y es igual a 10. Y al dejar a la y sola, dividimos por 2 los dos lados de la ecuación. 2y es igual a 10, dividimos el 2 para quitarlo del lado de y cancelarlo. Y nos queda que y, en conclusión, es 5. Bueno, ponemos nuestra par de coordenadas donde 0 es x y la y
representa 5. Y tenemos nuestro segundo punto para poder graficar la línea que nos están pidiendo que grafiquemos en el plano de coordenadas. Tenemos 2,0. Esto que estamos haciendo se llama plotting en inglés. We are plotting. Estamos poniendo el plot, poniendo los puntos en el 2,0 y en el 0,5 para poder conectar esos dos puntos con nuestra línea. Las líneas siempre deben llevar flechitas al final porque eso indica que son infinitas. Tenemos claramente ahí el y-intercept y el x-intercept. Ahora, veamos algo interesante también. Si vemos la parte derecha de esta línea, vemos que la flecha va hacia abajo, ¿verdad? Eso significa que está decreasing. Esa línea va hacia abajo. Decreasing. Eso significa que esta línea tiene una inclinación negativa. Inclinación en inglés se le llama slope. Esto es muy importante para lo que viene en las lecciones posteriores a esta. Entonces podemos decir que esta línea está decreasing y que aparte el slope es negativo. Vamos a seguir practicando esto para verlo mejor. Hay otro método que se llama el método de cobertura o el método de cubrir, que lo puedes hacer con tu dedo en la ecuación. Podemos cubrir a la y y a su coeficiente cuando queremos buscar quién es la x-intercept. ¿Ok? Para encontrar el x-intercept podemos cubrir el y con su coeficiente y sacamos rapidito cuál es la solución o cuál es el x-intercept. Si quisiéramos buscar el y-intercept podemos cubrir la parte del x y nos queda 2y igual a 10 y podemos descubrir fácilmente quién es y o el y-intercept. Este es el método de cobertura o el cover-up method en inglés. Veamos otro ejemplo. Tenemos 4y menos x es igual a negativo 4. Pero esto no está en orden. El orden apropiado de la forma estándar es la x primero y la y después. Entonces vamos a hacer el cambio. No importa que cambiemos el orden de los términos en esta ecuación. Vamos a ponerle negativo x primero. Como este 4y es positivo, le ponemos más 4y y todo eso es igual a negativo 4. Ahora vamos a empezar el proceso de buscar el x-intercept y el y-intercept para poder graficar nuestra línea. En el x-intercept recordamos que y debe ser igual a 0. Entonces nos queda negativo x más 4 por 0 es igual a negativo 4. Sabemos que 4 por 0 es 0. Entonces, también podemos recordar que podemos cubrir el 4y positivo para solamente ver el negativo 4 más 0 es igual a negativo 4. Esto con práctica vamos a poder lograr hacerlo cada vez más rápido y mejor, con más eficiencia. Negativo x es igual a negativo 4 y para quitar ese negativo de la x debemos dividir todo eso por negativo 1. Recordemos que ese 1 está escondidito entre el negativo y la x en la fracción. Nos da como resultado que x es igual a 4 y ponemos el par de ordenadas que nos dice que 4 es x cuando y es 0. Busquemos ahora el y-intercept. Recordemos que x debe ser igual a 0. Al cambiar a x por 0, nos queda 4y es igual a negativo 4. Dividimos entre 4 para poder dejar a y sola. Podemos utilizar perfectamente el método de cobertura o el método de cover up y cancelando, disculpen, no era negativo 4, es positivo 4 el que debe ser abajo puesto. Claro, porque queremos quitarlo de ahí, cancelarlo. Entonces nos queda y es igual a negativo 1. En este caso vemos que cuando x es 0, y es negativo 1. Ahí tenemos nuestros dos puntitos necesarios para hacer una línea. Siempre debemos tratar de obtener dos puntos para poder hacer una línea. Ponemos nuestros puntos, we plot the points, y ahí claramente se ve nuestra línea o ecuación lineal. Esa línea tiene nombre y el nombre es negativo x más 4y es igual a negativo 4. Veamos que la parte derecha de esta línea va hacia arriba. Quiere decir que va increasing.
¿cómo creen entonces que es este slope? ¿Cuál es la inclinación? ¿Negativa o positiva? Por supuesto, el slope es positivo porque va hacia arriba, a la parte derecha de la línea. Esto vamos a practicarlo un poco más adelante. Veamos un ejercicio muy interesante. Este ejemplo nos dice que y es igual a 4. Ya inmediatamente ya nos damos cuenta que x no está ahí. Busquemos el x-intercept. Sabemos que en el x-intercept tenemos que volver a y un 0. ¿Ok? Vamos a volver a y un 0. Nos damos cuenta que 0 es igual a 4. No, para nada. Esto no es una ecuación correcta. Es una ecuación que no tiene solución. Quiere decir entonces que el x-intercept no existe. No hay un x-intercept. Vamos a buscar ahora el y-intercept. ¿Cómo buscamos el y-intercept? Bueno, lo primero que debemos recordar es que x lo debemos cambiar por 0. Pero en esta ecuación no hay una x. Ok, entonces nos queda que y es igual a 4. Todo lo que debemos hacer es poner el par de coordenadas. Cuando x es 0, y es 4. Tan simple como eso. Y en este caso solamente vamos a tener un punto, 0,4. Bueno, ubiquémoslos. Vamos a hacer el plot de 0,4. Ponemos nuestro puntito y vamos a tratar de analizar. No podemos dibujar una línea que traspase a la x, porque no hay x-intercept. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder hacer una línea ahí si solo tenemos un punto? No podemos atravesar al eje x. Pues entonces lo único que hay que hacer es poner una línea horizontal que atraviese a la y de esa manera. En este caso, que es muy interesante, tenemos que es una línea constante. También podemos decir que es una línea horizontal. Pero ¿va hacia arriba o hacia abajo? Bueno, ni va hacia arriba ni va hacia abajo. El slope es 0, porque es una constante y es una línea horizontal. Veamos otro ejercicio muy interesante, en donde no tenemos a y, pero sí tenemos a x. Dice x es igual a 1, y al tratar de cambiar a y por 0 nos damos cuenta que no hay y. Entonces, tan simple como poner el punto en donde x es 1 y la y es 0. Ahí está nuestro primer punto. Para encontrar el y-intercept debemos recordar que x va a ser igual a 0. Pero en este caso ya nos dicen que x es 1. Si cambiamos a x por 0, nos va a quedar que esta ecuación no tiene una solución. Pues en este caso, ¿qué creen ustedes que va a pasar? No hay un y-intercept en este tipo de ecuación. No hay un y-intercept. Entonces, ¿a qué podemos llegar de conclusión? Vamos a tratar de poner el punto donde atraviesa la x y sabemos que a la y no la podemos ni tocar ni atravesar. Pues entonces la única opción que nos queda es dibujar una línea vertical que no toque a la y que pase por la x. En este caso, vemos que esto no es una función. ¿Recuerdan que función es cuando no hay dos puntos en la misma línea? En este caso, esto demuestra que no es una función, esto es una línea vertical. Y podemos también deducir que el slope es completamente extraño. No va ni para arriba ni para abajo, no es constante, sino es indefinido. Como resumen, vamos a describir el proceso de graficar una ecuación lineal en una forma estándar. Espero que hayas disfrutado esta lección del día de hoy y que sigas practicando para que te hagas un experto en forma estándar. Bye bye, nos vemos en clase.